Del misterio, de la fantasía, de la ilusión, del hacer pensar un poco. La gente estará a favor, en contra, pero por lo menos discurre con historias que, ojo, han ocurrido, nombres y apellidos, y nos muestran una realidad. Hay realidades asombrosas. Por ejemplo, esta misma tarde acudíamos a un club de amigos, vamos a llamarlo así, los libreros de viejo. ¡Qué mundo, eh! ¡Qué mundo de los libreros de viejo! Yo creo que hay películas como La novena puerta, basada en el Club Dumas de Arturo Pérez Reverte, que muestran muy a las claras esa especie de ámbito misterioso. Quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo José Luis de Mío Cid, uno de los grandes libreros, y tantos otros, Prieto, bueno, muchísimos. Nos conocemos hace muchos años, hablamos con ellos, y ¿sabes lo que me hace mucha gracia, Carmen? Cómo hablan ellos de la información que tienen, por ejemplo, de un español que fue el primero en hacer viajes en el tiempo, máquina del tiempo más bien, antes de Wells, el Anacronópete, primera edición, en un librero de Granada. Bueno, pues hay muchas cosas que nos gustan, criptozoología. ¿Nosotros cuántos años llevamos comprando libros antiguos? Pues no sé, muchos, 15 años. 15 años o por ahí. Y ¿sabes lo que me intriga de verdad? Que son gente tan apasionada, que yo cuando veía hoy digo, pero ¿cuántas librerías de viejo hay? Librerías no me refiero solo a libros baratos, porque, no sé, en nuestra biblioteca de los 22.000 libros aproximadamente que habrá, muchos no son, por supuesto, incunables ni antiguos, sino libros de hace 20 años, 30 años, como la de Santi, como la de la gente que investiga, que son libros que es que ya desaparecen, es imposible. Anda que no compré yo libros a 5 duros. Claro, no, yo... cuando había 5 duros. Claro. ¿Y qué ocurre? Que son, pues por ejemplo, el de Jessup, te lo puedes encontrar en un sitio, y luego está ese otro mundo que es el de los libros que valen dinerales, que son obras únicas. ¿Y cómo hablan los libreros entre ellos? Fíjate, José Luis de Mío Cid, que a mí me dio libros de prehistoria importantísimos para hacer los documentales que hice. El último que me vendió fue un libro checoslovaco, lo recuperé de un viejo. Es todo un mundo tan de aventura, tan de sueños, tan de fantasía, que hemos querido hacernos eco de él. Carlos, buenas noches. Buenas noches. ¿Se sabe cuántas librerías de viejo hay en España o es difícil de calcular? Pues fíjate, según datos de la Confederación que reúne a todas las asociaciones de libreros de viejo, parece ser que hay registradas 1.600 librerías en todo el país. ¿1.600 de viejo? Librerías en general. Ah, en general. Librerías pues, claro. solo de es que digo yo, claro, es imposible. Efectivamente, pero bueno... ¿Y qué habrá? ¿100 y pico de viejo, más o menos? Más o menos aproximadamente. Claro, pero es imposible tener un censo. En 1.600 librerías en todas. Bueno, y ese número irá bajando. Estoy seguro que en los años 70 sería el doble. Por desgracia, los libreros es uno de los sectores que más dificultades está teniendo en esta época de Internet. Que bajan más las normales, claro, las de libros claro. normales, que van cerrando poco a poco porque las grandes superficies van acabando con todo, claro, que las que se dedican al libro antiguo. Oye, yo voy a lanzar son menos las que se dedican al libro antiguo, aguantan más, porque están especializadas, y todo lo que esté especializado hoy en día aguanta más que cualquier cosa generalista. Oye, amigos libreros, que tenemos muchos amigos libreros, yo voy a lanzar un capote no solo para los libros de antiguo, sino para los libreros de lance, ¿verdad?, que es como esa otra cosa, y para los libreros de barrio, los libreros normales, generaciones y generaciones, que tienen una librería, que tienen títulos, que saben de qué son esos títulos, que van haciendo una selección, que no es lo impersonal a veces no hay más remedio, evidentemente, pero por favor, que no nos quiten las librerías, que no nos quiten esas tiendas de sueños. Hacemos un llamamiento. Si podéis, esto es un poco duro decirlo, pero yo creo así, si podéis a veces comprar en la librería de tu barrio, pues yo creo que hay que hacerlo, porque hay mucha gente que depende de su oficio maravilloso y antiguo, ¿no?, de esto. Libros de todo tipo, y Carlos ha hecho un reportaje, una crónica. A ver qué has visto, Carlos. Las 9 puertas del reino de las sombras. ¿Ya lo conocía? Sí, Venecia 1666. El autor e impresor Aristide Torquia fue quemado por la Inquisición, junto con todas sus obras. Solo se salvaron 3 ejemplares. 1. Los catálogos hablan de 3 ejemplares que sobreviven en colecciones particulares: Fargas, Kessler y Telfer. Es cierto, conoce su trabajo, pero no obstante se equivoca. Según mis propias investigaciones, solo uno es auténtico. Pues se conocen 3. Búsquedas interminables de valiosos ejemplares
extrañas casualidades en su tasación, manuscritos que terminan por convertirse en verdaderas obras de arte. Así es el complicado mundo de los libros y de los libreros de viejo, una curiosa relación que puede comenzar de las maneras más insospechadas. Una colección impresionante. La mayoría de las ediciones son muy antiguas. ¿Seguro que quiere venderlo todo? A mi padre ya no le son de ninguna utilidad. Sobre todo desde que está así. Su biblioteca era todo su mundo y ahora es solo un doloroso recuerdo. Terriblemente doloroso. Una biblioteca que hay que dividir entre varios herederos. Alguien que quiere pagarle los impuestos de Hacienda con una dación en pago, que a veces sucede, ¿no? Cuando las minutas de Hacienda son grandes, pues si hay libros puede ser una posibilidad de hacer una donación y pagar con ellos. Hay muchas causas judiciales en las que es precisa la intervención de un perito en libros o en manuscritos. Según la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, son 1.600 las librerías registradas en todo nuestro país, una diminuta cifra si la comparamos con la gran cantidad de temáticas que pasan diariamente por las manos de estos profesionales de las antigüedades. Escuchamos a Nacho Asín de la librería Luces de Bohemia de Zaragoza y a Felipe Martínez de la librería El Camino de Santiago de León. Manuscritos medievales en los cuales ha participado el pendolista escribiendo, un decorador haciéndole orlas, un pintor haciendo las escenas religiosas, y es muy bueno, vamos, son libros muy bonitos y preciados. Una de ellas es una obra sobre la alquimia, la búsqueda humana eterna que corresponde a nuestra tradición cristiana, y también tengo un libro de exorcismos contra langostas, contra gusanos, contra todo tipo de animales perniciosos, y otra obra más que es la mítica, el mítico Maleus Maleficarum, el martillo de herejes. Pero ¿de qué depende el valor de un libro? ¿Importa más lo económico, la temática o la calidad artística? Un poquito en libro español y principalmente del siglo XVI, XVII y XVIII. Pues tenemos también otra serie de temas curiosos como documentos, firmas tanto de reyes, literatos, firmas históricas, pues un poquito de todo. Son unos temas que se buscan tanto por lo interesante, lo curioso, como por la rareza de los mismos. El valor de cada libro es el valor que le da la persona que lo descubre, porque la persona que busca el cuento que le leía a su madre, ese es el libro que vale, y no una edición buenísima y cotizadísima del Quijote. He destacado 1 o 2 volúmenes que merecen una atención especial. Este Persiles, por ejemplo, es importante. Yo me quedaría con él. Nunca perderá su valor. Es una buena inversión. ¿Es valioso? Muy valioso. En cuanto a este Hipnerotomachia di Polífilo de Colonna, Venecia, de 1545... creo que podría encontrarles un comprador. Pero yo no vendería el resto por menos de 500.000 bajo ninguna circunstancia. Y es que, como podemos comprobar, en muchas ocasiones las vivencias y personajes que han participado en la creación de un libro se convierten en los verdaderos protagonistas de todos sus secretos. Me lo entregó en depósito para que yo me encomendó la venta. Y era un librito religioso con grabados. Pues al revisarlo para ponerle precio, me di cuenta de que uno de los grabados estaba, en vez de estar estampado, estaba superpuesto, ¿no? Estaba pegado en una página. Bueno, me fijé un poquito más y estaba el monograma de Durero y resultó ser un grabadito perteneciente a la serie de la Pasión Menor, una de las impresiones de época hecha en vida de Alberto Durero en su taller. Y bueno, pues el librito pasó de tener un valor bibliográfico y económico alto a tenerlo más alto. Los de ciencias ocultas, ¿qué le parecen? No está mal. No, nada mal. 10 son ejemplares rarísimos. Vea. El Dictionnaire Infernal de Desplancy, primera edición de 1844. Leonardo Fioravanti y su Compendio de Secreti de 1571. Y aquí lo tiene, en perfecto estado. Lleva 3 siglos y medio dando vueltas por el mundo y parece recién salido de la imprenta. Me ha encantado. Qué bonito el mundo de los libros antiguos. Claro, no es aficionado,
pero no os dais cuenta que, bueno, el de los anticuarios, el de... es que son mundos como que parecen anacrónicos, ¿no? Que no van con la tecnología de hoy en día. Que en un paquetito puede haber un libro que tenga tantas historias dentro. Un día vamos a invitar a 4 o 5 amigos y nos van a contar cosas. ¿A ti cuál es el que más te ha sorprendido, Carlos? Pues fíjate, uno que tenía este amigo que tú decías, José Luis de Miocid, la librería Miocid, mítico, que tenía un libro de animales extintos de Ray Lancaster que me ha comprado, encantado. Lo he comprado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lo he comprado. Pues me ha encantado. O sea, las ilustraciones que tenía... ¿Has visto? Sí. Claro. Ese Carlos, tú ya afinas bien, ¿eh? Porque ese libro se considera quizá el primer libro que habló de animales extraños. Algunos, fíjate de curioso, estaban en la frontera de la extinción en 1905, cuando se escribió ese libro. Pero claro, ya hoy son extintos. Entonces ya es un libro de criptozoología, pero con fotografías. Además había una fotografía de un dodo. ¿Del dodo? Que me ha parecido impresionante. Sí, señor. Impresionante. Ah, amigo, hemos pujado ahí, te he ganado. ¿Cómo afina aquí el amigo Carlos, Sí, señor. ¿Tú, Santi? De tus libros, por ejemplo, ¿hay alguno que veneres y sueñes Sí. o que tengas ya? No, que los tengo, pero es que al final va a ser público y notorio que yo solo he leído un libro en mi vida. No, el misterio de las catedrales, no. Sí. Tengo una segunda... Cambia ya, Santi, por Dios. Tengo una segunda edición francesa. O sea, ese hombre tiene que darte... Si es una dimensión extraña, ese mismo hombre tiene que darte un premio. Pero ese libro tiene una historia en concreto. Es una segunda edición de 1957, su valor bibliográfico no es muy grande, porque la primera es de 1926, básicamente. Se tomaron su tiempo en hacer esa segunda edición, pero lo encontré, pasó como con el libro de Jesús, lo encontré anotado. Y la persona que lo había anotado, que tuve que desentrañar su caligrafía y además... Es que eso pasa a veces, ¿verdad? Y además en francés, que yo no es precisamente el idioma que mejor me maneje con él. Pero había hecho un análisis del libro tan profundo, me hizo comprender tantas cosas que... De ahí, es de ese libro de donde me viene a mí la manía, por esa obra en concreto. Porque... cada libro especial, cada libro, cada ejemplar. Me hizo comprender tantas sutilezas que a mí se me habían escapado. Y luego, claro, empiezas a fantasear y dices, ¿y por qué ese libro habrá salido de las manos de la persona que hizo estas anotaciones? ¿Y cómo habrá llegado hasta aquí? Pero ese le tengo mucho cariño, porque aparte de porque la obra en sí es apasionante y de porque es un libro antiguo, sino porque hay un autor anónimo que no sé cómo se llama, que no sé si seguirá vivo o muerto, pero que yo sobre la comprensión de esa parte de estas cosas que nos gustan a nosotros le debo muchísimo. Y desde aquí, si algún día me escucha, y si no, pues como símbolo, muchas gracias. Los códigos insertos en los libros para que alguien los lea, yo recuerdo con mucho cariño, porque lo que decía este librero que ha entrevistado Carlos no es tampoco ya el catálogo oficial de lo que vale un libro en concreto, que fíjate ese con el monograma de Durero, ¿no? Ni más ni menos, uno de los más grandes y misteriosos pintores de todos los tiempos. Hay que ir al Prado a ver a Durero porque es tremebundo. Yo recuerdo, por ejemplo, un libro que ya tenía, pero tenía algo especial. Una de tantas casetas, cuando se reúnen, por ejemplo, ahí en el Retiro, en Recoletos, perdón, y era Alerta OVNI, Antonio José Ales. Pero cuando lo abrí en casa, algo me obligó a comprarlo, yo ya lo tenía. Venía para Antonio Rivera, de su querido amigo Antonio José Ales, en recuerdo de una noche que hizo historia. Firmado Antonio José Ales. Y claro, eso es otra cosa, ¿eh? Es un libro tocado. Y los libros que te encuentras... Y tú cuéntanos, tú no te escapes. Que yo, el del Martín del Río. El Disquisitorium Magicarum, un libro de los primeros que hubo. Que da miedo ese libro, ¿eh? Sobre magia, exorcismo, supersticiones. Era un manual para perseguir a brujas. Totalmente. Un libro que además me costó años encontrar. A través de internet lo encontré en una librería alemana, que me tuvieron que mandar desde Alemania ese ejemplar porque era el único que había encontrado en todo el mundo. Me dediqué a buscarlo por todas partes porque estaba obsesionada con lo que ponían. Hoy hemos visto uno, pero estaba deteriorado. Sí, estaba muy deteriorado y yo llegué a conseguir 2. No solo uno de Martín del Río, sino 2. Me volví loca buscándolo porque es un autor que me interesa bastante, un libro del siglo XVII, principios del XVII. Y ha recuperado muy bien Carlos Cortés de esa película, La novena puerta,
y ahí hablaban una biblioteca inmensa y decía Ars Diabólica. Los libros, por ejemplo, sobre el ocultismo diabólico están absolutamente perseguidos. Totalmente. Hay temas... En cuanto sale uno, al día siguiente está vendido. Hay temas que interesan muchísimo, pues porque son tratados muy interesantes, no solamente porque hablan de demonios, sino por las creencias que se tenían en la época y cómo actuaba la Iglesia en contra de esas creencias. ¿Ha llegado algún libro? Nuestros oyentes, me interesa esto, ¿eh? Han porque llegado hay emoción. muchos libros. ¿Ah, sí? Mira. Oye, cómo me gusta, porque yo creo que hay que fomentar esto. Me ha sorprendido porque había gente y es como un mundo tan críptico, ¿no? Tan simbólico. Lola desde Granada nos dice, yo tengo una edición del Hereje de Morris West del año 68, comprado por mi padre, libro pequeñito, encuadernado en piel Burdeos, y yo lo llevo leyendo y releyendo desde que tenía 15 años. Eso sería esos libros recurrentes, ¿verdad? Que volvemos a leer una y otra vez. Antonio nos dice, yo tengo Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée y Mirando a la lejanía del universo de Enrique López Guerrero. Si se lo han leído, que nos llame porque no es fácil leer ese libro, Enrique López Guerrero. La joya de mi biblioteca es El oro de los dioses de Däniken, en su primera edición. O sea que tiene mi edad por 3. Y encontrado por casualidad, nos dice Nono. Sí, señor, esa portada de Fontana Fantástica de Martínez Roca. David de Elche, sin duda, me costó encontrarlo, pero me ha marcado su lectura. Un saludo, equipo. Otro Däniken, curioso, ¿eh, Santi? Yo tengo un ejemplar del Satiricón de principios del 19. Me encantaría tener una primera edición de It. Mira, It. Pues que busque librerías de viejo porque seguro que hay. Qué coincidencia, les escribí hace rato que tengo un incunable de 1991 que habla sobre el origen chino de los olmecas. El autor es L. González Calderón, está profusamente ilustrado. Carlos desde México. Luego hay rarezas de uniones de temas y de cosas. Un día, yo con Javier Sierra tengo muchas reuniones de esto y me río mucho con él, porque a veces decimos las portadas más horribles, pero que no podemos decirlo en antena. Más bizarras, digo yo. Pero así. Un día hay una de Pedro Guirao, años 70, sí, que sale un extraterrestre, pero un extraterrestre como que es toda una llaga a la cara, en un fondo azul pastel, que es impresionante. Esa sin duda está en el top 1 de portadas Álvaro, bizarras. desde Madrid, el libro antiguo que me gustaría tener es el misterioso manuscrito Voynich. Hombre, no está mal ese, Santi. Hombre, solo hay uno, pero está bien. Ya, pero hay facsímiles. Eso sí. Hay facsímiles y muy bien editados. Y muy caritos. Sí, eso sí. Juanra de Valencia dice, tengo en casa un libro de mi suegra que se llama La vida de San Joaquín, en castellano antiguo, con fecha de 1612. Pues amigo, no está nada mal, ¿eh? Tienes una joyita. Buenas noches. El libro que a mí me encantaría tener sería sin duda El cuaderno negro de Campo de Iker. Ismael Pato de Loeches. Bueno, pero tengo como 50 o 60 negros, ¿eh? De los otros tengo 100 y bueno, pico. pues uno de ellos. Mira, el que tengo aquí. Mira, tal vez algún Lo bueno día... es que yo escribo tan mal que es ilegible, entonces es críptico. Tú déjalos. Es un poco aréjula. A buen recaudo, que tal vez un día los vendamos. La joya de mi librería por el maestro... Ah, pero cuando tú ya no estés. ¿Qué vas a decir? La joya de mi librería por el maestro que lo escribió y porque me costó encontrarlo es El arte de la cetrería de Félix Rodríguez de la Fuente. Maestro de maestros. Tremendo, ¿eh? Y hay una joya, ¿eh? Ese no lo tengo yo. Sí. Una joya, sin duda. Luego seguimos con más joyas. Me ha gustado mucho vuestra participación. Siempre estáis ahí. Y para algo que es cultura, pero que también es misterio. Los libros. Cómo me gusta que, por ejemplo, en este pequeño reportaje de Carlos, surjan todas estas cuestiones. ¿Cuál es vuestro libro soñado? ¿O cuál tenéis ya? Contadnos. Vamos a hacer la biblioteca virtual aquí, de Milenio 3. Vamos con otra cosa rápidamente y luego seguimos con más libros. Porque han pasado cosas, por ejemplo, algo con el cerebro de Mussolini. Algo con el cerebro de Mussolini que se ha querido subastar. O sea, ya no es grasa humana, sino todo tipo de cosas. Subasta virtual con un cerebro de Mussolini. ¿Será verdad o será uno de esos hoax? Conectamos con Joan Solés en Italia. Hola a todos. En realidad, solo se conoce la denuncia que ha presentado ante una comisaría de los carabineros la nieta del dictador fascista Alessandra Mussolini, exmodelo de desnudos y hoy diputada del partido de Berlusconi, que ha lamentado este hecho así en la radio italiana. Vendono frammenti di cervello su eBay di mio nonno. Han puesto a la venta en Internet fragmentos del cerebro de mi abuelo. El anuncio de la subasta de tales restos ha sido retirado y la policía italiana investiga ahora quién o quiénes podrían estar detrás de tan macabra venta. ¿Es posible que alguien tenga restos del duce? El Policlínico de Milán asegura que el material biológico procedente de la autopsia fue destruido. Sin embargo, sí es posible que algunos restos permanezcan en manos privadas. Les contamos por qué, una historia prácticamente desconocida. Qui Radio Milano Liberata.
Así anunció Radio Milano Libre la captura y fusilamiento del duce y de su amante Claretta Petacci por los partisanos el 28 de abril de 1945. Volontari della libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare proceso. Poco después, sus cuerpos se exhibieron colgados por los pies en Piazza Loreto de la capital lombarda, el mismo lugar del fusilamiento por los fascistas de un grupo de partisanos. Unas horas después se practicaron las autopsias en el Policlínico de Milán y el cuerpo del duce fue enterrado en secreto en el cementerio mayor en el barrio de Musocco. De madrugada, un grupo de fieles, la escuadra fascista de acción Mussolini, excavó bajo tierra, exhumó el cadáver, lo colocó en una caja de madera y se lo llevó. La policía italiana estuvo durante meses pisando los talones a los ladrones, que optaron por viajar de día con el cadáver a cuestas de una ciudad a otra por el norte de Italia, escapando a su detención. Finalmente, casi un año después, el grupo fascista entregó la caja a los benedictinos de la Certosa de Pavía, con el compromiso de preservar el secreto durante una década. Y en 1956 los restos fueron restituidos a la familia, que los enterró en el Panteón de la Capilla de Predapio, hoy lugar de peregrinaje de fascistas de todo el mundo. Por consiguiente, es posible que existan estos fragmentos del cerebro y sangre del dictador Benito Mussolini que alguien intenta vender en Internet. El anuncio no indica que procedan del Policlínico de Milán, sino de la autopsia, como eran los restos de la caja de madera que estuvo rondando por el norte de Italia durante casi un año tras la Segunda Guerra Mundial. Aquí estamos, en la nave. Un lujo para este equipo contar con gente que lo vive, como Joan Solés, ¿eh? Ese ataúd maldito, un poco parecía, Santi, la historia del ataúd maldito del vampiro, con otro tipo de vampiro, que era Mussolini. En fin. Sí, la verdad es que de todas formas esto de las partes corporales en subasta, cómo se difunden por el mundo, da un poco de miedo, ¿no? Hace unos años hablábamos de algo mucho más curioso, que era lo del pene de Rasputín. Sí, es verdad. Pero que muchos luego son que no son reales. Efectivamente, porque luego cuando empezamos a hablar del cráneo de Hitler, documentando, me encontré con que había habido también un pene de Hitler que había llegado a eBay. Claro. O sea, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Madre mía, qué titular, siempre, el pene de Hitler. No sé, no pues mira, entiendo. porque ahí queda, yo que sé. Vamos a ver, nosotros tenemos un montón de contenidos. No, y también ha habido NBI, dientes, dedos, pelo. Bueno, de todo, ¿eh? Oye, un día habría que hacer lo que se ha llegado a subastar de cuerpo humano. Uf, es que da mucho asco. Sí, pero es que es tremendo. No, de personas célebres me refiero. Ya, pero es que hace poco un pelo de Elvis valía no sé cuánto, son cosas increíbles. $55.000 creo que se pagaron, o euros, por el guante de Michael Jackson, un guante como con brillantes, pero no eran brillantes, era de bisutería. En fin, estamos todos locos. No, eso lo hacen por inversión, porque luego valdrá. Claro, igual dentro de 30 años, ese claro, lo vuelven a sacar y lo compran por el triple. Cualquier cosa que salga de Marilyn Monroe, por ejemplo, luego en las subastas claro, se lo rifan. Se duplica o triplica. Sí. Oye, ¿qué ha pasado en Lima? Bueno, hay dos cosas. Una tremenda, no hemos podido recabar más datos, pero había unos reporteros compañeros, seguimos investigando sobre los pistacos o los vendedores de grasa del Perú, y había un reportaje esta misma semana que a mí me dejaba helado, y es que un grupo de investigación lograba comprar, pero hay que poner comillas porque hasta que no se compruebe, con cámara oculta, grasa humana en la morgue de Lima. En la morgue de Lima, o sea, de una de las principales ciudades de América, acudían, acordaban una cita, pedían grasa y les daban un botecito que al comprobarlo en el laboratorio decía grasa humana. En fin, pero nos ponemos cósmicos con Jean-Michel Jarre para hablaros de algo que también tiene que ver con Perú. Es que últimamente pasa todo en Perú, no sé si queramos que pase, sino que pasa porque ha habido ovnis, bueno, en Perú y en Argentina. Ha habido varios avistamientos, Perú, Argentina y Chile. En todos ha habido avistamientos de objetos volantes no identificados. Además, los de Chile y los de Perú bastante similares. En Lima, al parecer, se vieron varios objetos volantes. En principio eran 3, hacían como una forma triangular. Entre los 3 empezaban a moverse, eran redondos, de forma blanquecina. Incluso hay filmaciones, gente en la calle. Y fíjate, si quieres escuchamos la descripción de los viandantes que se encuentran ante esos objetos cuando están saliendo de sus trabajos, cuando van al colegio,
cuando van a subirse a los autobuses, y todos mirando al cielo. Lima entera se puso a mirar al cielo. Son como 8 puntos que se desaparecen y aparecen. ¿Alguna vez había visto algo así? No. Primera vez que veo esa cosa blanca que veo arriba. Sí, logré ver como se llama 7, en forma de una nave. Al principio eran 4, pero luego se juntaron hasta 8. Y cuando queríamos grabar con el celular no se llegaba a ver, como se veía muy distorsionado ya. Parecía como si eran ovnis, algo así, eso es lo que estaba diciendo la gente. Y se habla también de globos, me imagino, como ha ocurrido en varias ocasiones. Hasta 7 objetos volantes no identificados que para algunos sí tenían un significado, sí tenían pues un destino, que había sido que durante el día había habido una movilización contra la violencia de género, contra la violencia contra la mujer, y al parecer habían lanzado varios globos. Pero ¿por qué algunos se mantenían estáticos? Ya han salido ufólogos limeños y peruanos diciendo que eso era imposible, que no podía ser. Pero además es que en los cielos de Iquique se veía exactamente lo mismo. Oye, y mira que hemos estado en Lima y en Iquique y no nos pasa cuando estamos nosotros. No, pero bueno, ha habido mucha gente que los ha visto, porque en Iquique también de forma cilíndrica, blancos, decía que cambiaban de color, que tenían como un color verde en el centro de esos objetos luminosos, que además estuvieron durante media hora paseándose por los cielos de Iquique en el puerto. ¿Recuerdas la zona del puerto? A ver si llamamos a nuestro amigo Pablo Cañarte para que nos diga si lo ha podido ver. Pues en esa zona los trabajadores, sí, además Pedro Cañarte vive al lado del puerto, y mucha gente fue testigo de esos objetos volantes, y durante media hora ahí que se pudieron ver. Y en Salta, Argentina, un ovni gigantesco y además un elemento que hacía mucho tiempo que no se veía, que es apagón. Sí, un gran cilindro que coincide con un gran apagón a las 2 de la mañana, se corta completamente la luz. Entonces la gente pues sale para ver qué ha pasado. Los que estaban despiertos se dan cuenta de que hay un gran cilindro que está paseándose por el cielo. Dicen, era una nave gigante, tenía forma de toscano, que no sé qué quiere decir en Argentina toscano, pero lo han traducido como algo con forma de cigarro puro. Eso es. Y por ahora no saben qué es, pero dicen que la zona por donde vieron pasearse ese objeto volante es justo la zona donde se produjo algo que se había quemado, unas turbinas que se habían quemado, justamente por la zona donde los testigos dicen que han visto parado ese objeto volante no identificado. ¿Tendrá que ver el apagón con el avistamiento de los ovnis? Yo creo que es un buen momento que Santi, aunque sea de una forma casi resumida, nos va a hablar de algo que nos prometió. Y para Santiago Camacho lo prometido siempre es deuda. Las noticias que no se dan, que deben darse pero no se dan. Proyecto Censura. Vamos con ello, Santi. Pues sí, porque la semana pasada mencionabas eso. ¿Por qué hay noticias que de repente no aparecen, que parece que no interesan, que parece que se mencionan brevemente, tal vez en algún medio o en algún programa, en alguna revista de poca tirada, en alguna página web, pero luego no llegan a los grandes medios de comunicación mundiales, luego no llegan a las grandes agencias que distribuyen a todos, incluidos a nosotros, esa información? Pues precisamente esa misma pregunta se le hicieron hace bastantes años, esto data de 1976, en la Universidad de Sonoma, en Estados Unidos, y alguien tuvo la iniciativa de crear lo que se denomina el Project Censored, o Proyecto Censurado o Censura. Se trata de una organización sin ánimo de lucro que en la Facultad de Ciencias Sociales de esa universidad pues la llevan entre profesores y estudiantes, y que hace todos los años una lista de 25 noticias de importancia que han sido pasadas por alto, probablemente deliberadamente, por los grandes medios de comunicación estadounidenses y que tendrían que ser importantes. Con esta investigación el grupo lo que pretende lógicamente es abogar por la libertad de prensa en su país. Pero, ¿qué tiene que tener una noticia para ser incluida en este listado, en este ranking?
Pues tiene que contener información que la población general tiene derecho y necesidad de conocer, pero a la que tiene un acceso limitado. Implicaciones para un número significativo de residentes en los Estados Unidos de América. Está respaldada con documentación y basada en hechos verificables sólidos, y haber sido publicada. Desde 1993 se publica todos los años un librito de ese top 25, que no solamente lógicamente incluye la lista, sino un análisis detallado de la noticia, incluso de los de años pasados, hacer un seguimiento de cómo ha ido la cosa. En definitiva, es una colección interesante de tener. Es una organización absolutamente sin ánimo de lucro de ningún tipo, financiada por donaciones particulares de ciudadanos de todo el mundo y algunas empresas que por razones de no hacer publicidad no vamos a mencionar, pero que el que quiera conocerla en la propia página web del proyecto se mencionan, y que no saca absolutamente un duro. Si hubiese beneficio de los libros, eso reportaría en ONGs o obras benéficas. Es además una institución de un prestigio increíble. Walter Cronkite, que es uno de los gurús de los periodistas de medio mundo y en Estados Unidos, ni te cuento, dice así: el proyecto Censura es una de las organizaciones que debemos escuchar para estar seguros de que nuestra prensa y nuestros medios de radiodifusión ejercen el periodismo con la debida ética. Tipo de noticias, que supongo que es la curiosidad que tendrán nuestros oyentes, son las que aparecen en este listado. Pues para muestra voy a dar un botón de la importancia tremenda que tienen noticias que nunca aparecieron en grandes medios de comunicación. Guerra de Yugoslavia, mayo de 1999. Un avión estadounidense lanza 3 misiles contra la embajada china en Belgrado. Hay heridos, la embajada queda completamente destruida, incidente diplomático tremendo, que ese sí aparece en prácticamente todos los medios de comunicación del mundo, y algo que podría desentrañar casi una guerra mundial a gran escala. ¿Pero había algo detrás de eso? La explicación del ejército norteamericano fue que estaban trabajando con mapas antiguos de la CIA y que eso había provocado un error humano en el piloto, que había bombardeado un sitio que no tenía que bombardear. Sin embargo, el proyecto Censura se hace eco de otra noticia y de otra investigación periodística en la cual se cuenta una historia muy distinta. Parece ser que días antes un avión F-117, un avión de combate invisible norteamericano, había sido derribado por los rebeldes yugoslavos. Estos habían intentado financiar su causa vendiendo los restos del avión a la embajada china, que a su vez pensaba enviarlo por valija diplomática hacia su propio país para que estudiasen el avión y poderse hacer ellos con la tecnología de aviones invisibles. Automáticamente esto cae en conocimiento de la CIA. La CIA se ve en un brete de o generar un incidente diplomático por la vía normal o simular un accidente, destruir la embajada y los restos comprometedores y luego ya pedir disculpas. Pues como esta 25 todos los años, estamos ansiosos de que a final de año llegue la de este año 2009, porque seguramente nos encontraremos muchas sorpresas. En fin, el proyecto Censura, otra cosa que aprendemos esta noche. ¿Qué os parece si nos damos un viaje fuera de nuestras fronteras? Ya sabéis que nuestro guía es Fermín Agustí, que coge vuelos rapidísimos, muy económicos y de estos que casi no hay ya ni asientos. Va solo Fermín en el avión y se va a Argentina. ¿Y por qué se va a Argentina? Porque hay oyentes que siguen Milenio 3. La acogida en América es algo que nos sobrecoge y nos emociona. Y ya sabéis, si queréis ser corresponsales de Milenio 3 y contarnos desde allí vuestras historias, todos aprendemos, todos salimos ganando. En Argentina, algunas que yo jamás había escuchado. Tiene un poco que ver con los vampiros, en parte, la sangre del gaucho inocente, para hacer milagros, por ejemplo. Curiosísimo, antropología pura. Vámonos a Argentina.
El viajero de Milenio 3. País, Argentina. Capital, Buenos Aires. Población, 4.100.000 habitantes. Tipo de gobierno, República Federal Democrática. Presidente, Cristina Fernández. Organización, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gastronomía, la carbonara, el locro, las empanadas y la carne. Graciela Barrato es una argentina que nos cuenta dos historias. Una habla del gaucho Gil, un inocente asesinado que hace milagros. Con la muerte que aconteció de un gaucho, 8 de enero, en la zona de Mercedes, Corrientes, y bueno, este era un gaucho que fue fusilado por desertor y cobarde, con el coronel Salazar, y bueno, tiene una historia muy interesante porque luego de eso ha hecho apariciones y ahí ha sucedido algún tipo de milagros que están adjudicados a que la sangre de inocentes servían para hacer milagros, obviamente. Cuando es fusilado, este gaucho les dice que no lo maten porque venía una orden de perdón para que lo liberen, y quien lo va a fusilar no le hace caso, lo degüella, y cuando llega a su domicilio se encuentra que su hijo está muy enfermo, se acuerda de las palabras que le había dicho este gaucho y le pide ayuda para que sane a su hijo porque considera que realmente era verídico lo que él le decía. El niño se cura. Suceden muchas cosas, por ejemplo, donde él muere en una estancia de un hombre muy rico. En algún momento, como la gente dejaba allí velas y dejaba ofrendas, este empresario decide llevarlo al cementerio del pueblo. Empieza a tener muchos problemas económicos, muere uno de sus hijos, él enferma y no le encuentran los motivos por los cuales estaba enfermo, hasta que una señora, una curandera, le dice que en realidad lo que no quiere es que el gauchito Gil lo corran de allí. Otra de las cosas que ha sucedido también es cuando quieren pasar una ruta por esa zona, el asfalto, que trazan una línea recta como para cortar las distancias, y bueno, cuando llegaban allí las máquinas se negaban a avanzar, los operarios no podían trabajar y las tenían que suspender. La Virgen de San Nicolás se ha hecho famosa por los mensajes que reciben los creyentes de ella. Graciela nos cuenta quién fue la primera persona que recibió un mensaje de la Virgen y cómo se construyó la iglesia donde ahora se le pueda visitar. Las apariciones de la Virgen de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires, estas apariciones comenzaron en septiembre de 1983, empiezan a iluminarse rosarios dentro de las casas de las personas, y bueno, y empieza una persona muy sencilla de la zona, la señora se llama Gladys Quiroga de Mota, y empieza a recibir mensajes de la Virgen del Rosario diciendo que hay una imagen de ella hecha en madera que está en la iglesia, en la catedral de la iglesia de San Nicolás. Van a buscar en el campanario de la catedral, encuentran la imagen, y bueno, a medida de que esta señora empieza a recibir los mensajes y que empiezan a encontrar veracidad al respecto, hicieron una catedral, una gran iglesia donde la gente se reúne todos los 25 de septiembre. La imagen esta que habían encontrado tiene más de 100 años, había sido enviada de Roma por León XVIII, quien la había bendecido. En Argentina existe el huemul, una especie de ciervo en peligro de extinción que llega a alcanzar un tamaño de hasta 165 centímetros de longitud, siendo las hembras un poco más pequeñas que los machos, pero son estos los que poseen un par de astas bifurcadas que pueden alcanzar hasta los 30 centímetros de longitud. Venga, vamos con mensajes, que hay un montón y merece la pena. Muchos libros, Iker. Vamos a ver. Me encanta. Mira, esto es para Santi, directo. Me compré el libro de Fulcanelli, lo he leído y pregunto, ¿cuántas veces tengo que leerlo más para entender algo? Algo. Es incomible, dice. Un abrazo para todos, Lagares de Foros del Misterio. ¿Ahora entendéis por qué Santi es como es? Es incomible, pero no es infumable. Eso también... Cerebro fraccionado se llama. Ahí vamos, le voy a dar
De esa copia anotada, posiblemente lo que fue la mayor revelación que me encontré. El anónimo contribuyente había descubierto, después de, supongo, haberlo leído muchas veces, décadas leyendo, que efectivamente es un libro escrito en clave, y que parte de la clave es que el proceso alquímico que se describe ahí está, digámoslo así, colocado en desorden, como si hubiese el libro bueno, lo hubiese cortado en trocitos, los hubiese echado al aire y luego los hubiese pegado como caen. Este buen señor había, y su obra, o sea, su trabajo me parece bastante eso, había dado con el orden correcto en que hay que leer el libro. Y la verdad es que hasta ahí puedo leer, nunca mejor dicho. Bueno, pues habrá que hacer una edición de Fulcanelli descifrado por Santiago Camacho. Mario Fuertes nos dice: buenas amigos, uno de mis libros maravillosos fue y será Adiós por la ciencia. A pesar de su parcialidad, contiene deliciosa prosa que roza lo lírico e ilustraciones exquisitas. Tengo el libro Manual de la Asociación de los Santos Ángeles de 1899. Muy interesante, pues explica a los ángeles a venerar en cada festividad del año, nos dice Carles. Pues hablando de ángeles o presencias benefactoras, no os perdáis el programa de la semana. Puede pasar cualquier cosa en Milenio 3, que cambiemos el día anterior por una noticia, porque somos periodistas, pero puede que hablemos algo de eso. Matilde Díaz de León nos dice: bueno, para mí los libros más queridos, uno que mi padre ha leído 1001 vez, de Rampa, creo que se escribe así, un monje que habla sobre el tercer ojo, que todos tenemos y es algo que toda la familia hemos leído, ya que mi madre tiene ciertas habilidades con ese tercer ojo. El fontanero Rampa. Sí, señor. Oye, ¿escribe uno que se llama Surfero Satánico? Sí, escribe alguien que se llama de Soy Estados el Unidos. Surfero Satánico. Os escribo seguidor de Santi, claro. Desde New Jersey. Yo tengo, creo, un tesoro firmado. Es el original escrito a máquina del libro de Stephen King, Ojos de Fuego, de 1980 y firmado. Mira tú el Surfero Satánico. Manuscrito a máquina de Stephen. Sí. ¿Cuánto puede valer eso? Mucho, en una subasta muchísimo. Alf nos dice: hace un par de semanas encontré Mística y Misterio de los OVNIs, de J.A. Silva, junto a 300 de psicofonías de Jiménez del Oso, Argumosa y Alés, y un CD de Jiménez del Oso. ¡Qué alegría! Bueno, pues ese librito extrañísimo negro con un ojo dorado de Silva, pues es bien raro. Mística y Misterio de los OVNIs. Bueno, luego otra edición. Otro gran personaje que ya no está, José Antonio Silva, sí. Piloto, presentador del telediario y testigo y defensor de los OVNIs. Baz nos dice que su libro El Mundo de la Gloria, un libro precioso de pintura que compró mi padre en el Rastro por 15 pesetas. Marga, el de mi abuelo Enrique Meromar, lo escribió antes de la guerra y se perdió durante la misma. Mi madre y mi abuela lo buscaron, pero murieron sin encontrarlo. Vamos a hacer ese programa de notas de libros, ¿eh? Sí. Estoy hablando de Luis Álvarez, que coge un libro porque no sabe qué pasa, algo le llama ese libro, El Frente de Somosierra, lo abre por una página y está la historia que él no sabía de su propio abuelo, médico en el Frente de Somosierra. Carmen sola en el monte. Sí, ¿Cómo lo pasaste? Pues fatal, ¿cómo lo voy a pasar? Uno de esos lugares marcantes, ¿no? Total. Uno de esos lugares terribles, pero que de día yo creo que hay que visitar. Un artista y una extraña muerte, fíjate de curioso, y que hemos hablado de eso. Un escultor muerto en extrañas circunstancias. Una historia de no reconocimiento artístico terrorífica. Carlos, Fermín, Geray, Santi, gracias como siempre. Muchas gracias. Un placer. Y Carmen, nos vemos con esto, fíjate qué sonido. La verdad es que parece un fantasma en plena noche. Una de las calaveras. Dios, es que es la pura muerte. El sitio de por sí da un poco de miedo, pero realmente a mí me da más miedo que venga alguien y me pegue un susto. Pues esto será solo un pequeño aperitivo. ¡Feliz semana, amigos! Mundo críptico, digo, para las personas que bueno, sabemos jugar, como es mi caso, a duras penas. Carmen, ¿tú sabes jugar al ajedrez?
Pues mira, yo de pequeña jugaba mucho porque mi padre nos enseñaba a jugar y además quería que practicáramos y por lo menos 2-3 veces a la semana echábamos alguna partida. Es que dicen que Pero desarrolla luego... el intelecto, luego así se pierde, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes jugar al ajedrez, Juanje? Sí, pero yo la segunda partida me daban ganas de tirarle el caballo a la cabeza al de enfrente. Entonces Tú como siempre, es que eres muy tan delicado como siempre, vamos. Tuve que dejarlo. Es un juego maravilloso, sí. pero me pone nervioso, no puedo evitarlo. Amigo. ¿Santiago? Pues sí, tengo esta anécdota de por qué lo dejé, porque yo me metí mucho y de hecho yo era de los que se compraban sus libros de aperturas y estudiaba, o sea, a mí me gustaba mucho el ajedrez, hasta que una noche de verano de esas de calor insoportable en Castilblanco, Badajoz, además estaba allí de vacaciones, que no se concilia muy bien el sueño, no sé por qué, me dio uno de esos sueños obsesivos en que estuve repitiendo en mi mente la misma partida una y otra vez toda la noche y fue una sensación tan angustiosa que le cogí verdadera manía al tablero y durante muchos años no he vuelto a tocar otro. Está realmente inspirado Santiago Camacho hoy, ¿eh? Con todas las historias curiosas. Esa escena del sueño, es que claro, la conexión mente-ajedrez, mente contra máquina, lo decíamos, 2 bloques y el mundo entero viendo una partida. Hay una sorpresa con Carlos Largo, que está aquí ahora. Carlos, ¿tú ajedrez? Buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Pues un poquito. De pequeño también lo típico, en torneos del colegio, pero tengo que decir que casi siempre perdía. Claro, hay un momento en que se desconecta uno, ¿verdad? Y hay gente que... El niño prodigio, que de repente a los 7-8 años es un genio. ¿Qué pasa? Hay una película maravillosa, una película absolutamente maravillosa. Esperando a Bobby Fischer es, ¿no? La película. La vimos hace poco. Yo creo que la vi ya hace tiempo, pero la volvimos a recuperar gracias a nuestro querido amigo Fernando Rodríguez, productor de nuestro programa de televisión. Y caramba, la historia de un niño, de la victoria, del ajedrez, de algo intuitivo, algo que no se enseña y que de repente los niños saben, es una estrategia complicadísima. Es como la lógica, el sudoku, en fin, no sé, 1000 cosas metidas ahí. Y ese niño además... con su voz en off, hacía algo que me ponía los pelos de punta, y es que se refería a uno de los grandes personajes misteriosos de la historia, excéntricos, geniales, raros, y que queremos recordar. En esa película ese niño hablaba de Bobby Fischer, esa especie de fantasma y a la vez ídolo. Digo fantasma porque desapareció también prácticamente del ámbito público en el momento de máximo esplendor. Se convirtió en el paladín de América que vencía a Rusia en el ajedrez, la batalla espacial y la batalla en el tablero al mismo tiempo. Ese niño hablaba así. Bobby Fischer tenía 6 años cuando su familia se mudó a un apartamento en Ebbsfield. Por la noche, cuando el ruido del tráfico disminuía, escuchaba el rugido de la muchedumbre del estadio. Su hermana le llevaba juegos a casa para que se divirtiera mientras su madre estaba trabajando. El Monopoly, el parchís, el ajedrez. Aunque ella era 5 años mayor, al poco tiempo ya no pudo ganarle. Para él resultaba más interesante jugar contra sí mismo. Jugaba a ambos lados del tablero con igual fuerza y procurando ser justo. Pero siempre ganaba. Y Aray Martínez, ¿tú al ajedrez le pegas o no? Dice que así asado. Le pegamos al fútbol. Sí, el fútbol es un auténtico crack. Vamos a ver, el ajedrez para muchos es la expresión de una mente absolutamente primorosa, excepcional, y que a veces solo funciona durante un tiempo. Se ha intentado estudiar. Bobby Fischer, para el pueblo americano, algo irrepetible, y por eso se llamaba así esa película, Buscando a Bobby Fischer, porque muchos niños, miles de niños participan en torneos y los americanos sueñan con este genio loco. Podríamos contar casi como si fuese una sección tuya. Santi, ¿quién era Bobby Fischer? Bobby Fischer era, pues posiblemente, el mejor jugador de ajedrez de la historia. Al menos la inmensa mayoría de los historiadores del ajedrez le siguen considerando como tal. Nació en 1943, murió hace muy poco, en 2008, y efectivamente empezó su carrera casi como niño prodigio.
ya era gran maestro a los 15 años. A los 15 años cogió prácticamente la mayor categoría que puede aspirar un ajedrecista. No es extraño, porque su coeficiente intelectual, cuando se le hicieron los test de inteligencia, era de 184, mayor que el de Albert Einstein. Con decir eso, yo creo que lo resumimos todo. Bobby Fischer. Y la verdad es que fue ganando todo lo que se podía ganar en el mundo y se encontró por fin con el gran escollo, que era la Unión Soviética. En la Unión Soviética, olvídate del fútbol, olvídate de cualquier otra cosa. El ajedrez era el deporte nacional. No solamente eso, era asignatura obligada en las escuelas. A los niños se les enseñaba ajedrez, se les puntuaba en sus clases de ajedrez y un gran ajedrecista tenía un futuro brillante dentro del mundo soviético. Es más, lo más habitual, Santi, es que los campeonatos del mundo o las rivalidades fuesen entre soviéticos, sí, o países de la órbita soviética. Estados Unidos apenas entraba ahí en juego, ¿no? Hasta que de repente irrumpe este hombre. Sí, efectivamente. De hecho, la Unión Soviética era una maquinaria de aplastar al resto del mundo en el ajedrez. Yo creo que era el orgullo nacional. Y Bobby Fischer era un talento solitario, era un fenómeno que había salido justo en el gran enemigo. Por eso, cuando Bobby Fischer se atrevió en 1992, osó a retar públicamente a Boris Spassky, al gran maestro soviético, todo el mundo lo vio como una especie de partida del siglo. Se estaban enfrentando los dos grandes bloques, se estaban enfrentando los dos grandes maestros del ajedrez, y eso ocurrió en 1972 en Reykjavik, en Islandia. La partida más memorable de la historia del ajedrez, dicen, con un montón de polémica además, y la genialidad extraña, bizarra, de este hombre, que no era muy normal tampoco en su comportamiento, Bobby Fischer. Luego en su vida veremos que hizo cosas muy curiosas. De hecho, fueron varias partidas, fue un torneo, y las dos primeras partidas Bobby Fischer las perdió. A partir de esa tercera partida, nada se antepuso en su camino. Tablas, gana Fischer, tablas, gana Fischer, tablas, gana Fischer, hasta que le dio al pobre Spassky, pues posiblemente la peor paliza de su vida. Bobby Fischer llegó a su país prácticamente convertido en un héroe. Pero esa heroicidad, poco a poco, esa buena imagen pública se fue torciendo porque Bobby Fischer era muy suyo. Ya en la partida contra Spassky casi no se celebra porque empezó a tener una serie de exigencias de divo. Pedía determinadas cosas que estuvieran en su lugar, determinadas condiciones. Pero de lo más raro, de un maniático. Sí, no se sabía. Había quien sospechaba que era incluso una estratagema para poner nervioso a su rival en la incertidumbre de si se iba o no a celebrar el torneo. De hecho, el patrocinador del torneo, para convencer a Fischer, dobló la cuantía económica para ver si con esas pues ya se acababan las exigencias ridículas. Y bueno, el caso es que se celebró. Pero el siguiente paso de excentricidad fue cuando en 1975 se niega a defender su título ante Karpov. Algo nunca visto. Algo jamás visto en la historia del ajedrez. Karpov se convierte en el primer campeón del mundo que no tiene que mover una sola ficha para serlo, porque lógicamente... El terrible Anatoly Karpov, que era la cara de la Unión Soviética, vamos, terrible, con ese peinado, ese rostro pertérrito. Y no solamente eso, sino que ese momento marca el momento de la desaparición de Bobby Fischer. Bobby Fischer desaparece de la faz de la Tierra. No es secuestrado, no es abducido, simplemente no está. Está en paradero desconocido. Seguramente uno de los deportistas americanos más famosos del siglo XX. Desaparece. Desaparece por completo durante 20 años. Y reaparece ya en la década de los 90 para jugar una serie de partidas, simplemente yo creo que para probarse él mismo y ver que seguía en forma, porque ni siquiera son partidas oficiales, son digamos partidos amistosos, por darle una terminología futbolística, en los cuales también sigue ganando a los grandes maestros. ¿No cuenta dónde ha estado? ¿Qué le ha pasado? No cuenta absolutamente nada. Él ha tenido diversas residencias, ha viajado por el mundo, pero justamente en esa época es cuando tiene que abandonar para siempre los Estados Unidos y ya nunca más volverá, porque en uno de esos torneos de exhibición iba a jugar en Yugoslavia, país que entonces tenía un embargo de los Estados Unidos. Él dice que lo del embargo le da absolutamente igual, que él va a jugar ajedrez, y le dan una orden ejecutiva del gobierno prohibiéndole ir.
Y Bobby Fischer, ni corto ni perezoso, su respuesta es escupir literalmente sobre ese papel y irse a jugar a Yugoslavia. Por el desacato le cae una condena de 10 años en Estados Unidos, a ser efectiva la detención en el momento en el que vuelva a pisar territorio estadounidense. Y, bueno, pues Bobby Fischer nunca más vuelve a Estados Unidos, y es precisamente en Reykjavik donde fue su gran triunfo, donde fallece el pasado año 2008. Vaya historia, vaya bucle, había vuelto al lugar de su momento de gloria. Dicen que una de las emisiones de televisión más vistas de la historia de Estados Unidos, esa partida de ajedrez, donde, claro, el bloque del Este mostraba su gran genio, porque esto no es un deporte, bueno, no sé si es un deporte o no, pero desde luego es una confrontación de inteligencias. El hombre más inteligente de la Unión Soviética contra el hombre más inteligente de Estados Unidos en el momento máximo de la Guerra Fría, hay que imaginárselo. Fíjate, Iker, que yo me acuerdo, yo tendría 72, 7 años, pero me acuerdo perfectamente, claro, una de las cosas que hacen todos los niños es ver televisión a todas horas. En los telediarios de la 1, todos los días en la sección de deportes se da el resumen de la partida. La partida del siglo. Y había un señor, el comentarista deportivo, que ignoro el nombre que sería en aquel momento, que con un tablero de ajedrez enorme detrás iba moviendo y explicando a la inmensa mayoría de legos en el tema, pues qué era lo que había sucedido ese día. Durante esa época, durante 1972, yo creo que todo el mundo fue un poquito experto en ajedrez gracias a esa partida. Bueno, y es que el ajedrez va mucho más allá. ¿Por qué hablamos de ajedrez? Porque ha habido genios excéntricos, locos, personas que dicen que se han quedado perdidas en el mundo del ajedrez. Muchos de los grandes campeones han sido personas que han perdido sus facultades, que de pronto, para el resto de los mortales, se han encerrado en un autismo extraño, que no salen de ahí. La excepcional película Buscando a Bobby Fischer contaba como uno de los profesores de ajedrez intentaba desviar los deseos de un padre de convertir a su hijo en campeón, mostrándole cómo estaban muchos campeones, perdidos en una especie de limbo. Solo veían jugadas, repetían con el lápiz en la libreta constantemente, desayunando, comiendo, cenando, solo pensaban en ajedrez. El tablero era su vida. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo Bobby Fischer hizo lo que hizo? ¿Tanta gente le esperaba? Bueno, en España hemos tenido historias tremendas, pero antes de que nos la cuente Carlos Largo, ha hablado con un niño prodigio del ajedrez, Carlos Largo, una de esas inteligencias sorprendentes. Bueno, uno de los mayores éxitos de la historia de la literatura de bestseller reciente es Catherine Neville, El 8, tiene el ajedrez como fondo. Habéis podido estar con ella, habéis podido saber un poco su historia, y Santi nos contaba cosas sorprendentes, Catherine Neville. Sí, la verdad es que Catherine Neville es un personaje que no es casual que haya sido autora de bestsellers, porque si algo se trasluce de sus palabras y de sus páginas también, cuando se leen sus obras, es que se mete o se ha metido en algo que le apasiona. Ella contaba que el ajedrez es una cosa que le ha llamado mucho la atención, junto con la alquimia, curiosamente. Y la verdad es que tanto el 8 como esta continuación que ha venido ahora a España a presentar. El 8 era un libro de enigma que arrasó millones de ejemplares en todo el mundo con el ajedrez de fondo. Sí, con un juego de ajedrez en concreto, con un conjunto de fichas, ¿no? Y en este caso el fuego es una continuación, pero curiosamente ambos dos libros llaman la atención porque Catherine Neville nos expresa que el ajedrez es algo más que un juego, incluso es algo más que una ciencia, como muchos creen, sino ella lo ve como una metáfora del mundo, como la lucha del bien contra el mal, del blanco contra lo negro, como la dinámica de cómo cada acto que hacemos tiene consecuencias que no podemos prever y que dependen de cómo reaccionan los demás ante nuestros actos. Tú fíjate que incluso Catherine Neville en esta entrevista nos hacía incluso paralelismos con algo tan actual como la presidencia de Barack Obama. Estamos en un minuto con Catherine Neville porque había un pequeño problemilla ahí en la central de datos, no pasa nada. Hablaba de eso, de la tabla de la vida, ¿no? De que era mucho más allá que un simple pasatiempo, sino que ocurrían muchísimas cosas en torno a un tablero de ajedrez. No sé cuántos millones de ejemplares habrán vendido el 8, pero desde luego ha sido algo impresionante. Pues millones en todo el mundo, y desde luego no te creas que se equivoca Catherine Neville. La gente que se entretiene en cosas muy extrañas ha calculado el número de partidas de ajedrez posibles. Porque dice, bueno, 64 casillas, tampoco unas cuantas fichas, tampoco debe de dar para mucho esto, unos movimientos muy delimitados, muy reglados. Pues el número sería un 1 seguido de 123 ceros. Ese es el número de partidas de ajedrez posibles que hay.
Para hacernos una idea, hay más partidas de ajedrez posibles que átomos en el universo. Y sigue el misterio en torno a quién inventó este juego, ¿no? Se disputan muchos creadores del juego del ajedrez. Creo que tenemos ya a Catherine Neville. Escuchamos a esta gran bestseller mundial hablando con Carlos Largo, con nuestros compañeros, y contándonos historias que seguro que, además, en boca de una de las autoras más vendidas del mundo para Milenio 3, seguro que interesan. Sí, creo que es lo más interesante del ajedrez y que he olvidado porque hace mucho tiempo desde que hice la investigación para escribir el 8. Pero lo más interesante para mí es el número de libros que habían sido escritos sobre ajedrez, históricamente, en la Edad Media y épocas posteriores, mostrando el ajedrez casi como un cosmos, como un universo. Pienso que realmente es muy importante porque recuerdo que Barack Obama dijo en uno de los primeros discursos que él dio que no éramos negros o blancos, que no éramos estados rojos o estados azules, sino que éramos los Estados Unidos. Y creo que fue uno de los discursos más interesantes antes de que nadie supiera que iba a llegar a convertirse en el presidente de Estados Unidos. Ese es exactamente el tema principal del fuego, porque en el 8 hay una batalla constante entre piezas negras y blancas, entre espíritus y asesinos, y estas fuerzas están constantemente luchando entre ellas. La tabla de la vida, pero está bien, son personas que han, llegado a un gran éxito. En España es que no es solo un caso, ha habido muchos casos de niños precoces que de repente, como le ocurrió a Phoebe Fisher, que iba a jugar con personas que le triplicaban, cuadruplicaban la edad, un niño de 6-7 años, como a lo Mozart, a lo joven genio. ¿Qué tiene esa mente para provocar esos movimientos, tener esa lógica interna? Carlos, casos, algunos que te han impresionado muchísimo. Has hablado con una de las figuras importantes, Arturito Pomar, un hombre que hizo época, hizo historia, el gran niño prodigio, fue una celebridad y lo has encontrado, ¿no? Toda una celebridad de los años 40, Iker. Se convirtió en uno de los grandes símbolos del régimen franquista. Y fíjate, porque este hombre, que nació en Palma de Mallorca, en una de las cunas del ajedrez por entonces, desde muy joven empezó a demostrar todas sus amplias capacidades para el juego del ajedrez. Y pues como decíamos, incluso el propio régimen le utilizó para ensalzar ese juego y mostrar una España totalmente nueva y reformada. Fue campeón de España con tan solo 14 años y se convirtió en un ídolo, en un gran ídolo de la posguerra, de los años de la posguerra. Y todo comenzó por un viaje que realizó desde Palma de Mallorca a la capital, a Madrid. Aquí empezaría todo su periplo, todos sus campeonatos, todas sus victorias. Y fíjate, porque se convirtió en uno de los grandes personajes, rodeándose de los grandes dirigentes de la época y grandes artistas, incluso llegó a conocer. Arturo dedicó toda su vida al mundo del ajedrez. Sin embargo, no recibió todo el apoyo suficiente que necesitaría un chico de su edad para lograr ser campeón, como fue. Actualmente, fíjate, Arturo nos lo hemos encontrado residiendo en Barcelona con 77 años y ya está retirado de todos los éxitos que le motivaron a convertirse en este famoso jugador. También sufre una grave enfermedad mental que este motivo también causó que se retirara de todo este mundo profesional. O sea, pudo llegar a mucho más y el cerebro le causó una mala pasada. Sí, totalmente. Esa grave enfermedad impidió que pudiera continuar todos esos grandes avances que estaba experimentando Arturo. Y si te parece, Iker, vamos a comenzar por el principio. Vamos a ver de dónde Arturo, nos lo comentaba él telefónicamente, de dónde le surgió esta idea de dedicarse al mundo del ajedrez. Era de niño, iba a un colegio, al colegio de los jesuitas de Palma de Mallorca, y así, de esa manera me inicié en el juego. De ver jugar a mi padre y mi abuelo. Jugaban cada día. Y yo, cuando estaba jugando en el patio, pues luego lo dejaba y me iba a verlo jugar la partida. Ellos estaban, mi abuelo estaba empleado en una fábrica y había un patio muy amplio. Y allí se ponían a jugar y yo estaba jugando con los otros niños, y en cuanto sabía que estaban jugando, lo dejaba todo y me iba a verlo jugar a ella. Pues sirva este corte, este documento, como homenaje a Pomar, que fue, no se imagina la gente, nosotros que vamos mucho a hemeroteca, sí, fue el gran niño prodigio de la posguerra, el genio español que podía enfrentarse a todo el mundo,
la mente prodigiosa se le llamaba, y ahora, pues hombre, el hombre tuvo ese problema. Le agradecemos que nos haya atendido así. Es también la otra historia del ajedrez, y además lo cuenta como cuenta esta película que yo estoy comentando, y que ha sido la vida de todos los grandes genios. Casi sin saberlo demuestran unas dotes absolutamente increíbles, fuera de lo normal. Ahí te ha impresionado mucho encontrarte con este hombre, ¿no? Pues sí, que me ha impresionado mucho, y además, como decías, debemos agradecerle que nos haya atendido Arturo, y con todos estos recuerdos que salían a la luz de toda su carrera como ajedrecista. Y bueno, pues la verdad es que es una persona, como decimos, muy noble, tiene mucho cariño por su profesión, y la verdad es que a mí sí que me impresionó este encuentro telefónico la con gran Arturo. Estrella, que bueno, es un poco la otra cara, ¿no?, de las cosas que a veces ocurren. Pero es que en España hemos tenido, no solo fue Arturito Pomar, campeón de España, 14 años, ídolo infantil, había carteles que animaban a los niños a ser como Arturo Pomar. Ha habido otros casos sorprendentes de genios españoles del ajedrez desde tiempo muy antiguo, y muchos piensan que era la única forma de que mentes realmente superiores a las demás, en lógica e inteligencia, desarrollaran su potencial. Sí, además desde el siglo XVI, desde una edad muy temprana. Por ejemplo, Ruiz López de Segura era un clérigo español que nació en Zafra, en Badajoz, en el año 1540. Participó en varios torneos reales, y muchos, fíjate, le consideran como el campeón de ajedrez más antiguo de toda Europa, porque bueno, pues ganó uno de los primeros torneos que se celebraban en Roma. O sea, que ya había torneos en el siglo XVI. En el siglo XVI, concretamente en Roma, que era una de las cunas del ajedrez por entonces. Y hasta que perdió en 1575 precisamente con un italiano, con Leonardo da Cutri, y hasta que moriría 5 años después en Madrid, aquí en la capital. Y lo curioso de todo es que todavía le recuerdan en el mundo del ajedrez, porque uno de sus obras, el libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez del año 1561, es uno de los ejemplares más utilizados en este ámbito. ¿Todavía hoy? Sí. A mí me parece un mundo increíble. Yo desde luego no sé de este arte o esta ciencia. Santi seguro que sabe bastante más, pero desde luego, claro, lo que todo el mundo pensó cuando la informática iba creciendo era enfrentar ya al hombre con la máquina. Y lo que antes había sido, que no podemos imaginar, las tensiones que hubo entre el bloque occidental y el bloque del este con aquella partida. Bueno, pues eso mismo se repitió, Santi, de repente con hombre contra máquina. La gente decía que las máquinas iban a superar a los seres humanos, se hablaba de eso. ¿Y dónde se llevó todo eso a cabo? De un tablero de ajedrez, ante una nueva partida, una partida absolutamente mítica, varias partidas. Sí, qué hombre y qué máquina, porque el hombre era, si notable fue Bobby Fischer, Garry Kasparov es posiblemente a lo mejor el segundo ajedrecista más carismático de la historia. Kasparov, además, que era el niño terrible de la Unión Soviética. Igual que las partidas entre Fischer y Spassky mostraban la tensión entre bloques, cuando se enfrentaron el anticomunista Kasparov y el acérrimo comunista Karpov, los dos bajo la misma bandera. Bueno, Kasparov no quería... Aquellas partidas, Karpov-Kasparov. Kasparov no quería competir bajo la bandera soviética. ¿No quería? No quería, porque él era muy... De hecho, a día de hoy es uno de los disidentes contra Putin más activos y más importantes. Pues fue también una metáfora de la caída de la Unión Soviética, de cómo desde lo más íntimo y lo más importante que tenía el deporte soviético en aquel momento, también ese desgajamiento se iba viendo. Y las hazañas de Kasparov, que fue el primer ajedrecista que hizo la proeza de hacer partidas múltiples con los equipos nacionales de otra nación, como Israel o como Alemania, todos sentados, cada uno jugando una partida, y él contra todos, y ganarlos a todos. ¿Quién mejor que él para enfrentarse a la gran bestia negra que era el ordenador? ¿Quién era ese ordenador? ¿Qué era ese ordenador? El primer ordenadores o máquinas que han jugado al ajedrez ha habido historias desde siempre. Yo creo que la primera es el turco de Kempel en 1836. Claro, el ajedrecista, ¿no? El ajedrecista, que era un timo. El turco en realidad era un enano con un montón de libros de ajedrez metido en una posición incómoda dentro de una cajonera, y que movía una marioneta, que era el turco. Y el bueno de
Kempelen era un timador acérrimo y utilizó este mecanismo para tomarle el pelo a muchísima gente, entre ellos a Edgar Allan Poe, que escribió sobre el tema. Pero una vez fue avanzando la informática, sí que hubo máquinas que de verdad jugaban al ajedrez. Al principio de manera anecdótica, pero según fue avanzando la informática, cada vez el desafío era mayor. Y el mayor desafío tenía nombre y se llamaba Deep Blue. Y Deep Blue fue un aparato desarrollado por la IBM solamente con un propósito, que era ser la primera máquina que gana un campeón mundial de ajedrez. Y, para demostrar que la máquina podía superar al hombre en un día no muy lejano, claro. Efectivamente, Kasparov aceptó el reto. Hubo 2 torneos. El primero de 1996 lo ganó Kasparov. Siempre nos quedamos con el siguiente. Pero IBM pidió una revancha, hicieron unos ajustes en la programación de la máquina y en 1997 ganó Deep Blue. Luego, unos años más tarde, hubo otra partida contra Deep Junior, que era un descendiente de Deep Blue, también con Kasparov, y quedaron en tablas, ganaron ambos dos. Y el último caso es de apenas hace unos años, Vladimir Kranich, que ha jugado contra una máquina ya muchísimo más desarrollada que se llama Deep Fritz, y Deep Fritz también ha ganado. O sea que en el cómputo global gana la máquina. En general los expertos no se ponen de acuerdo porque el hombre puede equivocarse, cosa que la máquina no hace. Pero la máquina muchas veces se obceca en líneas de razonamiento completamente inútiles. Pero como es lo que le indica su programación, lo que tiene que hacer, se obceca en ellas, las lleva hasta el final y es muchas veces lo que aprovechan los jugadores humanos para ganar. En el caso de Kasparov contra Deep Blue, siempre se dijo que IBM había hecho trampa. Y me explicaré. Kasparov nunca había jugado contra Deep Blue, pero en esos ajustes que le hicieron al ordenador, lo que le metieron fue todo el archivo de partidas de toda la historia de Kasparov, con lo cual la máquina conocía perfectamente el estilo del gran maestro. Pero da un poco de miedo, ¿no?, que la máquina gane al hombre. Yo creo que es una escena terrorífica. Pero es que hay una cosa muy curiosa. Yo es que seguí mucho esta historia en aquella época, porque aunque no juego bien al ajedrez, sí me interesaba mucho el desafío máquina-hombre. Vamos a ver, un gran campeón como Karpov o Kasparov son capaces de calcular mentalmente entre 22 y 24 movimientos suyos más los del contrario, 48 en total, 48 movimientos con sus posibles variantes. O sea, fíjate la mente de un señor como Karpov o Kasparov. La máquina, básicamente, lo que hicieron con Deep Blue era que llegase a esos 22, 24 movimientos. El cómo le ganó Kasparov y todo esto y tal, vamos a ver, porque efectivamente hay manuales de ajedrez de cómo se puede ganar. Además dicen que las partidas Karpov-Kasparov fueron así. Karpov era lo cuadriculado, lo perfecto, y Kasparov era, digamos, la creatividad, ¿no? El ser capaz de cambiar. Entonces, en algunas declaraciones, Kasparov decía que en cuanto dejó jugar a la máquina, la primera que le ganó, le jugó de forma no convencional, fue cuando la volvió loca. No sabía calcular la lógica contra la ilógica, ¿no? Claro, si tú a la máquina le jugabas siempre a la lógica, iba con esa te ganaba, pero de repente si hacías algo completamente ilógico, la máquina no se volvía loca, no sabía cómo reaccionar. Entonces, así fue como comentó que le ganó a la primera gran máquina, de esa forma. Entonces, muy posiblemente, IBM lo que hizo fue, cuando reajustó, es decir, vamos a meterle movimientos ilógicos que pueda haber, más cosas que ha hecho Kasparov, para romper su creatividad. Pero realmente es como dice Santi, o sea, el que una vez un genio haya perdido contra la máquina no significa siempre ya que la máquina nos va a ganar siempre, sino que el hombre todavía le quedarán muchos trucos para poder luchar. Hay una esperanza, y es que efectivamente el ajedrez es un gran juego, pero tiene sus limitaciones también, a pesar de este número estratosférico de partidas que hemos dicho. Hay un juego que es el Go, que es un juego muy popular en Oriente, que se juega en un tablero de 19 líneas cuadrado, horizontales y verticales, y con un montón de piedrecitas blancas y negras, que las máquinas no han sido todavía capaces de ganar al hombre. Los grandes maestros del Go también han hecho en Oriente este mismo experimento, y los ordenadores pierden con una facilidad abrumadora, porque el número de variaciones en el Go es muchísimo mayor que en el ajedrez todavía. La capacidad de cálculo para tenerlo absolutamente todo previsto es infinitamente mayor, y sobre todo el Go es un juego de inspiración.
La inspiración, eso tan etéreo que tenemos los seres humanos, juega un papel fundamental en esa estrategia. Todavía no es diferencia de la herramienta, de la máquina, ¿no? Sí, Oye, yo, por ejemplo, tengo un Go en casa, un ajedrez no, pero sí tengo un Go, y es que el Go tiene toda una... Bueno, aparte que es matemática pura, para que se haga la gente una idea, el Go lo que consiste es en que tú ganes con la posición de tu ficha más terreno que tu adversario. Es el juego que se ve en una mente prodigiosa, que siempre están jugando. Ese es el Go. Claro, y cómo tantos genios vinculan, no sé si su fuerza o su, vamos a decirlo así, cantidad excesiva de inteligencia o de potencia en estos juegos. Incluso hubo historias terribles de gente que intentó generar genios. Tú me lo contabas antes, Carlos, gente que intentó generar niños prodigio. Sí, efectivamente, pero permíteme, Iker, también que haga un pequeño inciso, porque aprovechando, bueno, pues que Santi ha sacado a la luz el tema de Deep Blue, tenemos, fíjate, hemos hablado de Arturo Pomar, con el que hemos conversado gracias también a la ayuda del compañero Fermín Agustí. Tenemos a otro español también, a Miguel Illescas, que precisamente es un gran jugador de ajedrez y al mismo tiempo programador informático, que en el año 97 fue contratado por IBM para formar parte de ese proceso de creación de la máquina Deep Blue que como decía Santi, un español estuvo creando esa Kasparov, máquina. Efectivamente. Y teníamos ese dato, y bueno, pues también de lo que hablabas tú anteriormente, de ese proceso de creación de grandes genios, tenemos el nombre de Judith Polgar, una ajedrecista húngara que nació en el año 76 y que aprendió a jugar gracias a su padre, a Laszlo Polgar. Laszlo Polgar era un psicólogo húngaro que quiso demostrar al mundo que se podía crear un gran genio desde muy pequeñito, pero sobre todo a través de un proceso de especialización. Para todo ello, ¿qué hizo Laszlo Polgar? Pues llegó a concertar una boda con una amiga suya que era pedagoga, tuvieron 3 hijas y a esas 3 hijas las fueron enseñando a aprender. Es un experimento como de laboratorio, ¿no? Eso es, totalmente. A la primera hija, Susan, pues fíjate, con tan solo 4 años ya creaba sus propios problemas de ajedrez. ¿Con 4 años? Con 4 años. Sofía, con 14, ya asombró también con grandes resultados en otro torneo de Roma, del que hablábamos ya anteriormente. Y Judith, que actualmente ocupa el año pasado, en el 2008, el número 27 del mundo, y consiguió con tan solo 15 años el título de Gran Maestro Internacional, pues se ha convertido, es la más pequeña de todos, pero se ha convertido sin embargo, en el símbolo de todo este experimento. Niños prodigio que siguen intentando demostrar que su cerebro no tiene límite. Es una historia absolutamente maravillosa, y también lo que contaba esa película, Buscando a Bobby Fischer, cómo muchos se quedan atrapados en una especie, no pocos campeones, hay que decirlo, han perdido sus facultades y han enloquecido. En fin, es un tema apasionante. ¿Qué pasará en la siguiente partida, si es que la hay, de máquina contra hombre? Vamos muy deprisa y luego, si no, igual tenemos mensajes donde hay mucha gente que me dice Carmen que sí, que le gusta el ajedrez seguro. ¿Qué pasará en la siguiente con los ordenadores de hoy en día? Pero es que Juanje tiene que llevarnos a un lugar terrible, distinto y terrible. Antes de que Juanje nos lleve por esos lares, vamos a conectar con Nacho Ares. Vamos a intentar saber qué ha pasado en la historia, porque han pasado muchas cosas. Son 4 minutos, un boletín informativo, pero que viaja en el túnel del tiempo. Como anunciamos hace pocas semanas, en Saqqara, Egipto, ha aparecido una nueva pirámide. Se trata del monumento funerario de la soberana Shesheshet, una de las reinas más desconocidas. Nos lo cuenta el doctor Zahir Hawass, director general del Consejo Superior de Antigüedades de Egipto. Era la madre de Teti, el primer faraón de la sexta dinastía. Y tenemos evidencias de que el nombre de esta reina aparece escrito sobre un papiro médico, en donde solicitaba un tratamiento para cuidarse el cabello, con el cual tenía problemas. Y esta es la razón por la que pensamos que se trata de un descubrimiento importante. Los arqueólogos egipcios descubrieron la entrada de la pirámide y tras penetrar en el monumento se toparon con el sarcófago de la reina. En su interior han aparecido los restos de una momia, en concreto el cráneo, la pelvis y las piernas del cadáver, así como otras partes del cuerpo envueltas en lino que podrían pertenecer a la reina Shesheshet. Esta pirámide puede ser la pirámide subsidiaria mejor conservada hasta ahora en Saqqara, ya que ha sido encontrado gran parte del recubrimiento de unos 2 metros de ancho, lo que nos demuestra que la pirámide estaba bellamente decorada.
Aunque los antiguos arquitectos habían colocado 2 enormes losas de granito para impedir el acceso de los ladrones, estos realizaron un butrón para poder entrar directamente a la cámara funeraria hace más de 4000 años. Un estudio ha revelado la conexión genética existente entre el pueblo que habitó el norte de Perú hace más de 1000 años y Japón. Los análisis realizados por investigadores japoneses en restos humanos hallados en tumbas del santuario histórico del Bosque de Pomas no deben llamarnos tanto la atención. Nos lo explica el doctor Félix Jiménez, subdirector del Museo de América de Madrid. Lo que diría es que no me extraña lo más mínimo, es decir, no aporta nada nuevo, más que la comprobación experimental de algo que conocemos de siempre, que es que el poblamiento de América se realizó a través del estrecho de Bering. Es lógico pensar que pueden estar emparentados no solamente con los japoneses, sino con los chinos. Los estudios continuarán con los descendientes de la cultura mochica en la misma región del norte de Perú. Los arqueólogos creen que el valor de estos datos estriba en la confirmación de que habitantes de Asia se asentaron en América y dieron pie a la eclosión de la cultura del Nuevo Mundo. Sin embargo, llama la atención que no existan paralelismos artísticos ni culturales con Japón. Es absurdo pensar que alguien que llega con la suficiente potencia como para influir de forma determinante en una cultura, como era la cultura mochica, podía pasar desapercibido y no introducir elementos que fueran fácilmente identificables como procedentes del área del Japón. Continuamos con el ADN. Por primera vez se ha conseguido identificar el grupo sanguíneo de un neandertal. En este caso es el de un donante universal del grupo sanguíneo 0, perteneciente a un individuo de hace 50.000 años de la cueva asturiana de Sidrón. Los investigadores españoles del CSIC acaban de publicar el resultado de sus trabajos en una revista científica. Con este nuevo paso cada vez conocemos más el perfil de la especie neandertal. Palas, picos, personas que buscan algo, extraer de la tierra riqueza. A veces la riqueza tiene una historia de sangre y una historia oscura. A uno de esos enclaves oscuros nos lleva el explorador de otros mundos, nuestro compañero Juancio Vallejo. La montaña lloró, aquel tabú se rompió. La montaña lloró plata y a partir de ahí comenzó una historia de terror y tragedia que llega hasta nuestros días. Cuando los españoles se enteraron de que aquella montaña lloró, no escatimaron esfuerzos. Llevaron decenas de miles de personas como esclavos, todos los indígenas que había en la zona aymara y la zona inca. Decenas de miles de hombres que poco a poco fueron muriendo para sacar la plata que pagó la guerra de muchos reyes de España. Aquella locura, que parecía no tener fin, hacía que los hombres se volvieran locos. Las mayores fortunas del mundo en el siglo XVII se hicieron en Potosí. Potosí era la ciudad más habitada de todo el planeta Tierra en el siglo XVII. Tenía 160.000 habitantes. Era más grande que París, más grande que Londres, más grande que Madrid. Todos iban allí, ya que había fortuna para todos. Hubo un momento en el que uno de los mineros dijo: se podría hacer un puente de plata que uniera Potosí con Madrid. De ahí la expresión también, vale más que un Potosí. Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué valía ese Potosí? Hay que pensar que los primeros 20 años la plata era tan pura en Sumajorco, en esta montaña cuyo tabú se rompió, que se extraía pura, sin que tuviera que ser ni siquiera reciclada, durante 20 años, 17 para ser exacto. A partir de ahí empezaron los problemas con toda la gente que llegaba, ya que muchos de ellos morían por silicosis, por accidentes, la locura para la riqueza y la guerra. Quizás la película que mejor refleja esto hoy día es Diamantes de Sangre. Escuchemos un corte de qué es lo que sucede hoy día en Sierra Leona, igual que pasaba en Sumacorco hace algunos siglos. Podría asesinarte y quedarme lo que tienes para mí. Entonces solo tendría un muerto más, en lugar de un avión lleno de lanzagranadas. Mejor yo hablo con gobierno, ¿eh? Al menos el gobierno puede pagarme, ¿eh? Espera, amigo. ¿Eso es lo que quieres? Toma. Tengo muchos, ya no sé dónde meter los amigos. Yankee,
La próxima vez te le gusta... Película Diamantes de Sangre, digamos que como ninguna es capaz de reflejarnos la locura que hoy día se vive en Potosí, que hoy día se vive en Sierra Leona. Merece la pena escuchar otro corte. Debe entender, señor Bundy, que su diamante no podía caer en mejores manos que las nuestras. No es suficiente. 2 millones de libras es más de lo que nadie le ofrecería por ese diamante, dadas las circunstancias. Quiero lo que me prometió el señor Archer. ¿Y qué le prometió? Mi familia. Cuando la tenga aquí, le daré el diamante. ¿Sabéis lo que pensé cuando entré en ese reino del Supai, en ese reino del demonio? Quizás tenían razón los antiguos incas y aymaras. Pisar aquella montaña era un tabú que el hombre jamás tenía. Y ahora, como siempre, ¿verdad, Carmen? Por encima de cualquier cosa, aunque sea muy dura, como lo acabamos de contar, un momento de mente positiva y energía y alegría para todo el mundo. Claro que sí, mucha energía a estas horas, tanto para los que se van a dormir como para los que siguen la noche. Nos dicen, por ejemplo, con esos mensajes, nuestros amigos noctámbulos, tenéis que contar la maravillosa historia del jaque del pastor. Jaque pastor. Sí, es muy sencillo, muy sencillo. ¿Pero eso no es una jugada o es que tiene una historia? Bueno, la historia no lo sé, movimientos son 3 movimientos, da jaque mate, muy sencillo. Sí. No, tiene una leyenda que ahora mismo no recuerdo bien, pero que implicaba que lo había inventado precisamente un pastor que había sido retado, no recuerdo si por un gran jugador o por un rey, cuenta la leyenda, y que en apenas 3 movimientos con una lógica aplastante, la simplicidad del pastor había conseguido ganar pues a la pretenciosidad del que le había retado. Y es que también en el ajedrez hay moraleja incluida, ¿no? Lorena, desde Novalles, en Zaragoza, nos dice: ¿sabéis que el ajedrez procede del shogi japonés y que se utilizaba para las tácticas de guerra? De hecho, uno de los caballeros se solía colocar en la torre del castillo y desde allí, con el tablero, iba ideando la estrategia a seguir. Dice Juanje que no. No se sabe realmente el origen, hay muchísimas teorías, se habla de la India, Oriente Medio como posible, incluso se jugaban también con fichas rojas en un momento. No, el origen exacto, nadie pues sabe. A mí me gusta esa teoría de la estar India, en la torrecita. Es el sitio donde los expertos suelen decir que se origina. Pero fíjate si se extendió con rapidez, que antes, la semana pasada hablábamos de que los vikingos en el siglo XI todavía hacían sacrificios humanos a Odín. Pues esos mismos vikingos del siglo XI ya tallaban tableros de ajedrez y ya jugaban al ajedrez. Yo siempre me acuerdo de muy pequeñito cuando me contaban la fábula de aquel hombre que puso un tablero de ajedrez y le dijo a un rey, creo, me vas a dar un grano y siempre el doble de grano si te gano una partida de ajedrez. Y era un grano, 2, 4, 8 de 10. Va, pocos granos. Al final, en el último cuadrado, tenía que darle el reino entero de grano. Pues para ser exacto, se ha calculado también, y el número de granos que saldrían sería la producción total del terreno cultivable de la tierra durante 10 años. Iván desde Madrid nos dice: mi abuela era una genio del ajedrez y muy pocos podían ganarla, hasta tal punto que se quedó sin rivales que quisieran jugar contra ella. La abuela, madre mía. Sí, por desgracia en esa época perder contra una mujer quizá estaba considerado peor que perder contra un ordenador, y perdió las ganas de seguir jugando al ajedrez. Ah, qué bonita historia, la de la abuela ajedrecista. Es que me sorprende la cantidad de gente que está enganchada a este milenario juego. Tiene una cosa muy bonita, que es el único deporte de competición donde no hay separación de sexos. Es decir, los campeonatos son mixtos y no hay ningún tipo de campeonato femenino. Puede haber mañana una gran campeona del mundo y que haya llegado allí compitiendo contra hombres. Vamos con los ganadores, Secret del laberinto de agua de Eric Fratini, publicado por Espasa. El primero es para Julio desde Castro del Río, en Córdoba, que nos decía: buenas madrugadas, queridos amigos, cada día, cada noche, cada madrugada nos volvéis a sorprender con esa forma de hacer radio. Por un momento he paseado por esas celdas de las que habláis sin haber estado nunca en Venecia. Seguid así quitándonos el sueño cada madrugada del fin de semana, que a mí por lo menos me hacéis feliz. Pues uno de los libros es para él. El otro es para Ángel, que nos dice: he estado 2 veces en Venecia, pero después de conocer lo que estáis contando, creo que habrá una tercera. Y el último es para una chica que nos escribe,
que nos dice: buenas noches, familia. Una tragedia que pasó en la familia de mi padre. Yo todavía no había nacido y una tarde de mala mar en el año 1970 o antes en Guetaria, un pueblo guipuzcoano, 7 de mis tíos salieron a pescar como todas las tardes. Algo raro, pues ese día había mucha mar. La gente miraba cómo estaban entrando a puerto y un golpe de mar hizo desaparecer toda la embarcación sin rastro de cuerpos. Los buscaron día tras día, pero nada, no pudieron rescatar ningún cuerpo. Yo no conocí por mala suerte a 7 de mis tíos y mi padre tampoco pudo despedirse de 7 de sus hermanos. Eran 12 hijos y 7 se los llevó a la mar. Pues no hay tiempo para más, absolutamente para nada más. Todo el equipo, la alineación titular, aquí, para contaros el misterio y la emoción. Ser muy felices, amigos.